Si el Mundial de 1986 fue una magnífica sinfonía del fútbol mundial, la selección uruguaya de ese año fue un capítulo dramático, inquietante y, a la vez, sutilmente brillante. Hoy, no solo nos centraremos en las estadísticas, sino que profundizaremos en las vidas y los destinos de 15 almas que impulsaron el poder de la garra charrúa en suelo mexicano. Deja que tu mente viaje a través del tiempo y escucha las historias de estas personas que transformaron la cancha de fútbol en el escenario de sus vidas. Fernando Alves fue más que un simple portero. Fue el último muro que quedó en pie en la selección uruguaya de 1986 en medio de la tormenta. A sus 26 años, con un rostro decidido y manos que parecían poseer magia, Alves jugó los 360 minutos del torneo. Se le recuerda no por los goles encajados en el cruel partido contra Dinamarca, sino por la forma en que se lanzaba para detener los disparos atronadores de los delanteros de Alemania Occidental. Bajo el abrasador sol mexicano, Alves personificó la resiliencia y la serenidad, un portero que siempre mantuvo la cabeza fría bajo una enorme presión. Tras dejar México, la carrera de Alves fue un incansable viaje de conquista por países como Colombia, Brasil y Argentina, antes de regresar a su antiguo hogar en Peñarol para convertirse en una leyenda. No solo atrapó el balón con las manos, sino con el corazón, guiando a su equipo a la gloria nacional y culminando en el campeonato de la Copa América de 1995. Tras retirarse, la vida de Alves es una mezcla de pasión por entrenar y la serenidad de quien ha experimentado tanto las amarguras como las dulzuras de la vida. Dedica tiempo a su familia y participa en actividades benéficas para ayudar a niños desfavorecidos de Montevideo. La imagen del portero resiliente de años pasados parece haber permeado extrañamente su vida, sin importar los tiros peligrosos que la vida le depare. Alves siempre se mantiene firme con una sonrisa amable. A sus 66 años, sigue siendo un ícono de dedicación, un hombre que siempre encuentra la paz después de las tormentas del campo de fútbol. Nelson Gutiérrez debutó en el Mundial de 1986 con 24 años, pero su estilo de juego era tan maduro como el de un veterano. Con su enfoque feroz e intrépido y una percepción situacional increíblemente aguda, Gutiérrez dominaba la defensa y aterrorizaba a cualquier delantero que se atreviera a penetrar el área. En 360 minutos de intenso juego en 4 partidos, encarnó el espíritu de la garra charrúa. Feroz hasta el final, pero también astuto y con un gran carácter. Tras ese torneo, la vida de Gutiérrez dio una serie de giros gloriosos. Se mudó a Argentina y se convirtió en parte integral de la época dorada de River Plate, ganando la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Pero lo más notable fue su drástica transformación tras el retiro. En lugar de elegir un puesto como entrenador, Gutiérrez se adentró en el mundo empresarial con la misma determinación que sus entradas en la cancha. Se convirtió en un poderoso empresario, cofundando Tenfield, una empresa de medios que controló los derechos de transmisión del fútbol uruguayo durante décadas. Fuera de la cancha, es un hombre astuto y visionario, pero también profundamente dedicado a su familia. Su carrera empresarial también ha estado plagada de desafíos e intensas disputas por derechos de autor. Pero Gutiérrez siempre los ha enfrentado con la resiliencia de un defensor férreo. Hoy, a sus 63 años, no es solo un exjugador, sino una de las figuras más influyentes del fútbol uruguayo. Enzo Francescoli fue un auténtico maestro del fútbol. A los 24 años, 1986. Cada paso que daba resumaba elegancia. Cada toque de balón irradiaba nobleza. Aunque Uruguay jugó defensivamente ese año, Enzo fue el enlace perfecto, transformando los contraataques en disparos letales. Su gol de penalti contra Dinamarca fue solo una pequeña pincelada de la obra maestra que creó. La afición de todo el mundo se inclinó ante él, y un joven Zinedine Zidane en Francia encontró en Enzo a su mayor ídolo. La trayectoria profesional de El Príncipe es una saga épica que abarca desde Sudamérica hasta Europa. Se convirtió en una leyenda inmortal en River Plate y una estrella brillante en la Ligue 1. Pero tras el glamour de la cancha, Enzo era un hombre de familia, un padre ejemplar que siempre se mantuvo alejado de los escándalos. Se casó con Marielle Yern
y juntos construyeron un hogar tranquilo donde el fútbol era parte de la vida. Tras retirarse, Enzo se convirtió en el director deportivo de River Plate, contribuyendo significativamente a los títulos continentales del club durante la última década. Curiosamente, a pesar de lo extravagante que era en el campo, fuera de él era tranquilo y profundo. A sus 64 años, Enzo Francescoli aún conserva su robusta belleza, testimonio de un legado que reside no solo en sus goles, sino también en su forma de vivir y dedicarse al fútbol con la más noble mentalidad. Eduardo Acevedo, en el Mundial de 1986, fue un ejemplo perfecto de la tenacidad del fútbol uruguayo. A los 26 años, jugó 330 minutos con una voluntad de hierro, siempre presente en las zonas clave para aliviar la presión sobre sus compañeros. Acevedo no era un fanfarrón, era un caballo de batalla dedicado en la cancha, dispuesto a sacrificar momentos personales para proteger el éxito del equipo. Su serenidad y su capacidad para dominar la defensa ayudaron a Uruguay a mantenerse firme ante muchos rivales fuertes. Tras años jugando en México y Uruguay, la carrera de Acevedo dio un giro brillante al convertirse en entrenador. Incorporó la mentalidad de un defensa a su enfoque táctico, disciplinado, firme y a la vez astuto. Acevedo dirigió varios equipos en Uruguay, México y Chile, dejando siempre la huella de un mentor dedicado y experto. Su vida personal giraba en torno a los campos de entrenamiento y los viajes. Valoraba los valores tradicionales, siempre enfatizando la lealtad y el respeto propio. La conexión entre un defensor férreo y un entrenador brillante reside en su filosofía constante. El fútbol es una batalla de intelecto y voluntad. Ahora, a sus 66 años, Eduardo Acevedo sigue entrenando con diligencia, con la misma pasión que en el verano de 1986 en México, y cada partido sigue siendo un fascinante desafío táctico para él. Sergio Santín, a sus 29 años, fue el pulmón de Uruguay en ese torneo. Con 326 minutos de juego, estuvo presente en cada rincón de la cancha, desde apoyar a la defensa hasta abastecer el ataque. Santín nunca se quejó, nunca se detuvo. Era el tipo de jugador que cualquier entrenador querría en su plantilla. Tenaz, inteligente y extremadamente disciplinado. Su presencia permitió que artistas como Enzo tuvieran más espacio para brillar. La carrera de Santín en el club estuvo marcada por brillantes éxitos en Colombia, donde era apreciado por su absoluta profesionalidad. Tras retirarse, Santín eligió un camino único: convertirse en el asistente principal de Ricardo Gareca. Durante más de una década, fue el cerebro detrás de los rotundos éxitos de la selección peruana, ayudándola a regresar al Mundial después de 36 años. Fuera de la cancha, Santín es un hombre humilde, que siempre evita los focos para ceder el paso a los jugadores y al entrenador. Dedica su tiempo libre a actividades comunitarias y a ayudar a jóvenes jugadores en sus carreras. La discreta dedicación que demostró en la cancha se ha trasladado plenamente a su vida. A sus 69 años, Sergio Santín sigue siendo una fuente de inspiración silenciosa. Un hombre para quien cada carrera de sus jugadores en el campo es una fuente de felicidad. Víctor Diogo, de 28 años, fue uno de los laterales derechos más potentes de la historia de Uruguay. En México 1986, jugó 270 minutos con una energía aparentemente inagotable. Diogo no solo defendía, era un peligroso atacante por la banda derecha, siempre listo para atacar y lanzar centros letales. Su agresividad a veces desconfiaba de los árbitros, lo que le valió 2 tarjetas amarillas. Pero esa era la esencia de un gran jugador, dispuesto a desafiar para defender su causa. Después de 1986, el viaje de Diogo lo llevó a Brasil, donde se convirtió en una leyenda jugando para el Palmeiras. Su vida fue una continuación de los valores familiares imperecederos. Su hijo, Carlos Diogo, posteriormente se convirtió en jugador de la selección uruguaya y jugó para el Real Madrid. Un gran orgullo que Víctor había cultivado. Tras retirarse del fútbol de élite, optó por una vida tranquila en su tierra natal, participando en proyectos comunitarios de formación de fútbol juvenil. Diogo siempre mantuvo su filosofía de vida:
honestidad y fortaleza. Aunque era un feroz guerrero en el campo, fuera de él era un padre y abuelo bondadoso, inculcando siempre en sus hijos y nietos el orgullo nacional. A sus 67 años, Víctor Diogo sigue frecuentando los campos de fútbol locales, donde encuentra alegría en las sonrisas de los niños y en los partidos informales de los fines de semana. Jorge Barrios, también conocido como El Chifle, fue un mediocampista astuto y seguro. A los 25 años, en México 86, fue un eslabón crucial en el control del mediocampo uruguayo. Con 235 minutos de juego, Barrios demostró una excelente capacidad de tackle y una aguda percepción táctica. No solo era un mediocampista defensivo, sino que también iniciaba ataques con precisos pases largos. Tras el torneo, Barrios se mudó a Grecia y se convirtió en un ícono del Olympiacos. Su vida tras el retiro fue una combinación de entrenamiento y negocios. Era un hombre directo, siempre defendiendo sus ideas hasta el final. Barrios dedicó gran parte de su pasión al desarrollo del fútbol en las zonas rurales pobres de Uruguay, convencido de que el fútbol era el camino más corto para cambiar el destino de las personas. Fuera de la cancha, era un viajero apasionado y un explorador de nuevas culturas. La conexión entre su rol como media punta y su vida real residía en su capacidad de conectar. Siempre supo unir a la gente por un objetivo común. Ahora, a sus 64 años, Jorge Barrios sigue siendo una figura respetada. Un hombre que vive tanto de la razón como de la emoción, manteniendo siempre la imagen de un capitán ejemplar ante los ojos de la afición. Miguel Bocío llegó al Mundial de 1986 con 26 años y grandes expectativas. Un talentoso centrocampista central, jugó 198 minutos con gran esfuerzo. Sin embargo, la vida a veces es más dura de lo que imaginamos. La tarjeta roja en el partido contra Dinamarca marcó su carrera en ese torneo. Bocío era un artista del fútbol que se vio envuelto en una batalla demasiado dura y en un momento de ira descontrolada, pagó el precio. Sin embargo, Bocío no se dejó vencer por ese revés. Se mudó a España y demostró su clase en el Valencia, convirtiéndose en uno de los jugadores extranjeros más queridos del club. Tras retirarse, Bocío tuvo una brillante carrera entre bastidores, trabajando en el cuerpo técnico y de ojeadores del Valencia durante muchos años. Fue clave para descubrir y llevar a muchos talentos sudamericanos al fútbol europeo. La vida de Bocío es un testimonio de la poderosa capacidad de renacer tras los errores. Fuera del campo, es un hombre tranquilo, humilde y sumamente profesional. Se casó y se instaló en España, donde formó una familia feliz, pero siempre mantuvo un vínculo con su Uruguay natal. A sus 65 años, Miguel Bocío sigue aportando al fútbol a su manera, demostrando que una tarjeta roja en el campo nunca es el fin de una gran personalidad. José Batista será recordado para siempre en el fútbol mundial por la expulsión más rápida en la historia de la Copa Mundial, tan solo 56 segundos después de su partido de 1986 contra Escocia. A los 23 años, fue un golpe devastador que podría haber arruinado cualquier carrera. Batista abandonó la cancha entre lágrimas ante el asombro del mundo. Lo llamaron villano, la personificación del violento estilo de juego de Uruguay en aquel entonces. Pero vean lo que hizo Batista después. No huyó. Regresó a Argentina, se unió al Deportivo Español y jugó más de 300 partidos, convirtiéndose en uno de los mejores defensas de la Liga Nacional. Batista usó sus pies y su profesionalismo para borrar la mancha de esos fatídicos 56 segundos. Tras retirarse, se dedicó a entrenar fútbol juvenil y femenino, enseñando a sus alumnos a lidiar con la presión y las duras realidades de la profesión. Fuera de la cancha, Batista es un hombre extremadamente amable y abierto, un completo contraste con la imagen de carnicero que se le impuso tras aquella tarjeta roja años atrás. Dedica gran parte de su tiempo a actividades benéficas, usando su historia de vida para inspirar a quienes enfrentan dificultades. Ahora, con 63 años, José Batista vive una vida tranquila, habiendo aprendido a sonreír al recordar el pasado, porque sabe que ha ganado la batalla más importante, la batalla por recuperar su honor.
Jorge da Silva, apodado Polilla, fue uno de los delanteros más prometedores de Uruguay en México 86. A los 24 años, jugó 225 minutos, mostrando un juego inteligente y un excelente posicionamiento. Aunque no marcó, su juego disruptivo creó enormes dificultades para rivales importantes como Alemania Occidental y Argentina. Polilla era un delantero que jugaba con inteligencia, siempre encontrando los espacios más pequeños para explotar. La carrera de Jorge da Silva como entrenador cobró aún más brillo tras ganar el campeonato nacional en Uruguay y alcanzar un gran éxito en Oriente Medio. Es un estratega brillante, famoso por su cautivadora filosofía de ataque, fuera del campo. Da Silva es un auténtico caballero, elegante, tranquilo y de buen gusto. Siempre prioriza el factor humano al dirigir a su equipo. Su vida familiar es muy feliz y sus hijos triunfan en sus respectivas disciplinas. Su agudeza en el campo lo ha convertido en uno de los entrenadores más solicitados de Sudamérica. A sus 64 años, Jorge da Silva continúa su trayectoria en el banquillo, siempre en busca de nuevos retos y sin dejar de soñar con alcanzar la cima. Venancio Ramos, a sus 26 años, trajo a México 1986 su deslumbrante juego de pies y su inspirador regate por la banda derecha. Jugando 204 minutos, insufló nueva vida al estilo de juego algo rígido de su equipo. Ramos jugaba como un niño con el balón, lleno de espontaneidad y audacia. Sus centros siempre infundían esperanza al ataque uruguayo. Tras el Mundial, la carrera de Ramos floreció en Peñarol y posteriormente en Europa. Tras retirarse, optó por un camino más modesto. Se dedicó a la formación de juveniles y a un pequeño negocio en su ciudad natal, Artigas. Ramos es una persona muy emotiva, valora las amistades y siempre está dispuesto a ayudar a sus excompañeros cuando atraviesan momentos difíciles. Fuera de la cancha, es un amante de la música y disfruta de las cálidas reuniones familiares. La imagen del artista que una vez fue se mantiene intacta en su forma de disfrutar de la vida. Amable, sin pretensiones, pero lleno de color. Ahora, a sus 65 años, Venancio Ramos disfruta de días tranquilos, participando ocasionalmente en partidos de exjugadores, donde su juego de pies aún despierta la admiración del público. Darío Pereira llegó a México en 1986 a los 29 años, como uno de los mejores defensas de la región. Aunque solo jugó 180 minutos por cuestiones tácticas, su clase era innegable. Jugaba con una compostura notable, siempre sabiendo neutralizar las situaciones más peligrosas con su técnica y su agudo pensamiento táctico. La carrera de Pereira floreció en Brasil con el São Paulo, donde es considerado uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del club. Tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica, dirigiendo varios clubes importantes de Brasil. Pereira fue un hombre de carácter noble, que siempre recibió el máximo respeto de sus jugadores y colegas. Se estableció en Brasil y construyó una vida próspera, pero nunca olvidó sus raíces uruguayas. Su carrera demuestra que el talento y el profesionalismo pueden trascender fronteras. A sus 69 años, Darío Pereira es un respetado experto, un hombre de familia y un ícono de la resiliencia, que ha dedicado su vida a la belleza del fútbol defensivo. Antonio Alzamendi anotó el invaluable gol de la victoria contra Alemania Occidental en el Mundial de 1986. A sus 30 años, poseía la experiencia y la agudeza ofensiva que Uruguay necesitaba. Alzamendi no necesitaba mucha posesión, solo necesitaba la mínima oportunidad para castigar al rival. 142 minutos en la cancha le bastaron para grabar su nombre en la historia del fútbol uruguayo. 1986 fue el año de Alzamendi, ya que ganó un triplete histórico con River Plate y fue elegido jugador sudamericano del año. Tras retirarse como jugador, se convirtió en un reconocido entrenador y comentarista de fútbol en Uruguay y Argentina. Alzamendi es una persona de carácter fuerte, sin miedo a la confrontación, y siempre defiende lo que es justo. Fuera de la cancha, es una persona alegre que disfruta contando anécdotas divertidas sobre su época como jugador. Dedica gran parte de su tiempo a actividades sociales, especialmente a animar a los niños a practicar deportes para alejarlos del vicio.
A sus 69 años, Antonio Alzamendi sigue siendo un héroe en el corazón de la afición, un hombre que vive con una pasión ardiente en su corazón. Wilmar Cabrera, de 26 años, es un delantero con una fuerza física excepcional. En México 86, jugó 135 minutos y siempre fue una amenaza para las defensas rivales gracias a su capacidad para contener a los defensores y ganar duelos aéreos. Cabrera es el tipo de jugador que lo da todo, sin rendirse ni siquiera en las circunstancias más difíciles. Su presencia le dio solidez y potencia al ataque uruguayo. Tras el torneo, Cabrera jugó en Francia y España, dejando su huella como jugador profesional ejemplar. Tras retirarse, se dedicó a entrenar a equipos juveniles y cosechó un gran éxito descubriendo nuevos talentos. Su vida cotidiana es sencilla. Dedica la mayor parte del tiempo a su familia y a su afición, la jardinería. Es un hombre tranquilo y reservado que siempre actúa con decisión. Su perseverancia en el campo le ha ayudado a superar los altibajos de la vida tras su retiro. Ahora, a sus 66 años, Wilmar Cabrera se siente satisfecho con su tranquila vida en Uruguay y sigue y apoya con regularidad a las nuevas generaciones de jugadores. Mario Saralegui debutó en el Mundial de 1986 a los 27 años como media punta. Aunque su tiempo de juego no fue extenso, 146 minutos, siempre que estaba en el campo, Saralegui demostraba una gran inteligencia futbolística y pases incisivos. Entendía el juego mejor que nadie, siempre sabiendo controlar el ritmo según las intenciones del entrenador. La carrera posterior de Saralegui como entrenador fue una trayectoria fascinante llena de éxitos en Peñarol. Era conocido como un entrenador con una personalidad extremadamente fuerte, a veces causante de controversia, pero nadie podía negar su talento. Fuera de la cancha, Saralegui era un ávido lector y filósofo, lo cual se reflejaba claramente en su pensamiento sobre el fútbol. Consideraba el fútbol no solo un deporte, sino una tensa batalla de ingenio. Su vida giraba en torno a nuevas ideas e innovación constante. A sus 66 años, Mario Saralegui sigue siendo un nombre cautivador en el fútbol uruguayo. Un hombre que vive por y para los juegos de mesa tácticos, siempre listo para la próxima gran batalla de su vida.